Picchu, Cusco y el lago Titicaca nos esperan en esta increíble aventura. Encantos de Perú, 11 días desde 2.469 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos en este consultorio de bolsa hoy viernes con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Las consultas al 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro chat en YouTube Intereconomía Radio. Teníamos pendiente Thales y Robi para entrar, que nos preguntaban en el WhatsApp. Dos empresas de uranio, que decía José que está disparado el uranio, que cómo ves entrar en Denison Mines, DNN el ticker, y en Uranium Energy, UEC, y luego Marta, hablando de índices, dice que los está observando para entrar los europeos en alguno de ellos y que le gusta el CAC, que ve que no ha perdido soportes. Su duda es si habiéndolos perdido el DAX, si el CAC podrá aguantar sin perderlos. Por lo que quiera, Roberto. Bueno, vamos con uno que teníamos pendiente, que era Norwegian Cruise. Cierto. Que ya lo he encontrado. A ver, yo aquí veo pocas cosas a hacer, ¿no? Porque da señales equívocas. Por un lado, está pivotando sobre la línea por la media de 200 sesiones. Por otro lado, el hecho de haber perdido el máximo nivel de corrección proporcional a toda la subida desde 12.15 no es buena cosa, aunque ya se haya situado nuevamente por encima. Y en última instancia es que ni siquiera podemos decir que es neutral hasta que supere la zona de 18. Y es uno de los títulos que de momento no tendría en el radar, ¿no? Creo recordar también que nos habíamos dejado antes una pregunta sin contestar, que era referida a VS. No, eso de hecho que te iba a preguntar yo, por Nike y por VS, no. Luego te pregunto vale. Por Nike y por VS. Son un poco las dos empresas hoy. VS vale. por ese anuncio de anticipo, vamos. No presenta cuentas hasta el día 7 de noviembre. Que va a incurrir una pérdida de alrededor de 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre por la reclasificación de algunos préstamos. Y Nike, porque viene subiendo en After Hour casi un 8 después de presentar cuentas. Ahora te pregunto yo por estas dos, si quieres, cuando me contestes a lo de Thales, a lo de Robi, a lo de los índices. No tengo una especial que creía que era así. No. En Thales, ahora mismo el precio se está sustentando también en la media móvil de 200 sesiones, pero recordemos que cada vez que ha alcanzado el techo de todo este rango lateral que viene protagonizando desde el mes de mayo, es decir, la zona de 140-45, ya ha sucedido con esta la tercera vez que va a buscar la base de ese rango, y la base es 129.40, es decir, tiene más pinta de seguir cayendo que de otra cosa, ¿no? Por lo tanto, depende si ya tiene tomadas posiciones o no y a qué precio, pues el seguir una estrategia u otra, ¿no? En el caso de Robi, no también ha llegado a... ¿Entrarías entonces? No, al contrario, ya digo que en el corto plazo tiene todo ir a buscar zonas de soporte, ¿no? ¿Y Robi? En el caso de la es Robi, ¿no? Laboratorio Robi. Sí, correcto. Sí. Bueno, de momento se ha dado de bruces en todo su discurrir alcista, pues con una resistencia horizontal también importante, suficiente como para cancelar posiciones, a mi entender, ¿no?
es un título que lo sigue haciendo bien y que en términos de Fibonacci podría perfectamente completar el recorrido hasta 57.15. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que en todo momento en precios de cierre aguante por encima de 50. Mientras eso sea así, yo creo que perfectamente se pueden mantener posiciones. Tampoco es el momento de comprar si es que lo pregunta para entrar, ¿no? También preguntaba... Solo compraría... Sí. Digo que también preguntaba para entrar. No, solo compraría si supera 50, ¿no? Que te digo con un poquito de retardo a veces. Si supera 50. No. Si supera 55, 50. Mientras tanto lo dejaría... 55, lo dejaría ahí en stand-by, ¿no? También para entrar las dos de uranio, también eran para entrar. Dime algo sobre ellas. ¿Entrarías ahora mismo en estas dos? ¿Qué has visto? En Denin eran, a ver, pues que ahora vamos a volver a leer, Denison Mines y Uranium Energy. Era Denison Mines, ¿no? Eso es, y Uranium Energy. Sí. Bueno, pues se me ha quedado bloqueado esto. Suele tardar 10 segundos. Pero ya se me agotan, no sé qué decir en esos 10 segundos. ¿El CAC te lo sabes? Si me vas hablando del CAC. A ver, sí, aquí lo tenemos ya. Vale, venga. A ver, el uranio estará disparado. Desde luego la cotización de Denison Mines, ¿no? Vale. Yo diría que prácticamente todo lo contrario, ¿no? Eso sí, acaba de llegar a un soportazo de largo plazo, ahí lo tenemos, que es la zona de 0,92 y desde ahí ha rebotado y ahora, pero no acaba de romper para nada la secuencia de máximos decrecientes que trae, ¿no? Por lo tanto, para mí el primer nivel que podría permitir entrar es por encima de 1,13. Mientras tanto, creo que hay que estar Espera, pero tengo yo... A ver si estamos mirando mal, Roberto, porque yo tengo Denison Mines a 1,75, ¿eh? No, pues yo lo tengo por eso estaba viendo el gráfico y a mí me parecía que tenía muy buena pinta y por eso digo, a ver si estamos hablando de cosas diferentes. DNN, Denison Mines. Cierre ayer. Denison Mines. Cierre. Esto entiendo que es. No, me sigue saliendo el mismo, ¿eh? Bueno, pues entonces no me da opción de otro. Pues si quiere que me envíe la consulta por correo electrónico y a rmorobolsa@gmail.com y yo le contesto desde ahí. Pues lo mismo le digo con el otro de uranio. Con la otra de uranio. Porque el gráfico de Denison y en cuanto al CAC, sí nos queda. Y en cuanto a la posibilidad de entrar, a ver, si se está planteando entrar largo en un índice europeo, su reflexión es fabulosa. Es decir, el CAC 40 es el único que no ha perdido soportes de medio plazo, ahí lo tenemos, y sigue metido prácticamente en el mismo lateral que viene pues desde el mes de abril, como toda Europa, ¿no? Y por lo tanto sí, sería el índice a plantearse comprar. Yo lo que me planteo es que, puesto que, y esa es la misma duda que ella tiene, es que si el DAX y el Eurostoxx siguen por debajo de sus soportes importantísimos, ahora resistencias, pues evidentemente quizá no sea el momento de hacerlo, ¿no? Al menos no a esta hora. A lo mejor a partir de las 2:30 tenemos otros criterios, ¿no? Pero ahora mismo yo no me plantearía entrar en ningún índice europeo. Vale. No. Sí, pero si esto realmente sigue funcionando bien y esto no es solamente un pullback a los soportes perdidos previamente y vuelve a entrar dentro del rango lateral anterior, sí, el CAC 40 me parece el más oportuno junto con el IBEX, ¿eh? Vale. Mensaje de audio. Hola, buenos días y enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar a Roberto Moro cómo ve el Amazon para entrar y que me dé soportes y resistencias. Y luego le quería preguntar si me dice alguna de las empresas de inteligencia artificial en las que está invirtiendo Cathie Wood, la inversora norteamericana. Gracias. Amazon y lo de la inteligencia artificial, si te suena, esa inversora americana. No, es que no sé en cuál está invirtiendo Cathie Wood. Si encuentro yo algo, te lo digo. Amazon, ¿qué te parece, Roberto? ¿Está para entrar? ¿No está para entrar? No,
A ver, yo no entraría, pero tampoco porque lo esté haciendo especialmente mal, porque es de los pocos que está aún conservando. Bueno, en definitiva tiene prácticamente el mismo aspecto que tiene el propio Nasdaq 100. Ahí lo tenemos, luchando con el soporte importante que tiene en 126.40, pues lo mismo que está haciendo el Nasdaq 100, que lo hemos visto anteriormente, sobre los 14.580. Tiene exactamente el mismo aspecto. ¿Eso es para comprar, para vender? Yo creo que es ahora mismo para estarnos quietos, porque yo al menos no sé, a ver, saber nunca sé nada, ¿no? Pero no intuyo qué es lo que va a suceder después del dato de hoy, ¿no? Sobre todo porque, a ver, siempre tenemos datos a la vista, todos importantes, al final acaba no sucediendo nada prácticamente, ¿no? Si no tendríamos el lateral que tenemos, ¿no? Pero es que nunca se había producido hasta ahora, o en los últimos meses, no al menos, en un momento en el que el S&P 500 ha perdido soportes, el Dow Jones también, el de semiconductores de Filadelfia, el Russell 2000 hace siglos que los perdió, sí. Y el único que no acaba de romper es el Nasdaq 100. Estamos hablando de Amazon, uno de los directos. Yo me quedaría quieto. Vale. Luis, buenos días. Sí, buenos días. Mire, era para hablar con el señor Moro, para preguntarle acerca de Inditex. Antes ha comentado algo, así que no les voy a robar mucho tiempo. Solo es que las tengo a 35.20 para corto, y a ver a qué precio saldríais. Vale. Si sobre 36 o qué haría. Vale. Muchas gracias. A usted, Luis. ¿Para corto plazo, o para entrada en corto? Entiendo que corto plazo. Corto plazo. Bueno, yo aquí lo que establecería sería un stop no por debajo de 34.70, que aproximadamente es algo menos de un 3% con respecto a su nivel de entrada, no llega ni al 2%, ¿no? Por lo tanto, yo pondría ahí el stop de pérdidas. Mientras tanto, ya he comentado anteriormente, para mí es con diferencia y desde hace mucho tiempo, al igual que Munich Re en Europa, pues para mí el mejor. Te voy a confirmar si Luis lo quería para corto o para cortos, por si acaso. Dime algo de Nike mientras, que es noticia de mercado americano hoy. Se van a cotizar las cuentas que presentaba anoche, y a pesar de que los ingresos no han ido muy allá, sí que el beneficio por acción ha sido mejor de lo esperado, y si sube más de un 7, era casi un 8%. ¿Cómo está técnicamente Nike, Roberto? A ver, hasta ayer, horroroso como para pensar que su lado natural sería buscar el origen del último gran movimiento desde octubre, como en todos los mercados del mundo, y eso lo llevaría a la zona de 93. Pero claro, si ya viene subiendo un 7, un 8%, no sé cuánto, pues evidentemente todo esto queda frustrado. Y es que son las cositas que tienen las presentaciones de resultados. Vale. Digo cositas por no decir otra cosa. Sí. Por cierto, hablando de mercado americano, de lunes a jueves a las 9, Visión Global con Alma Navarro, consultorio de mercado americano, consultorio de bolsa de Wall Street. De lunes a jueves, hoy no, hoy descansamos de consultorio. El lunes, el que quiera preguntar por mercados americanos, que hay mucha gente interesada en aquella parte del mundo, a partir de las 9, de lunes a jueves, 9 de la noche, con Alma Navarro, consultorio de Wall Street. ¿Qué más tenemos? Lo de Luis era a corto plazo, como yo te decía, así que bien respondida está la pregunta. Vuelvo al YouTube. De todas maneras, en Nike, sobre todo para quienes estén pensando en incorporarse, yo ni siquiera empezaría a planteármelo hasta que supere la zona de 97. Y mucho me temo que, pese al movimiento de hoy, no va a superar, al menos no en la apertura, esos niveles, ¿no? 97, bueno, pues a lo mejor nos podemos plantear entrar, ¿no? Pero me preocupa el hecho de que haya rebotado desde tierra de nadie, prácticamente. Audio más. Bueno, muy buenos días. Mi pregunta para el analista es sobre Renault e Intel. Estoy en ellas con plusvalías del 6-7% en cada una. Y bueno, quería saber un poco cuál es el objetivo que le ve, no sé, a corto o medio plazo. Muchas gracias, un saludo desde Madrid.
Oye, Renault es una de las compañías que ahora me dirás tú desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista fundamental, que se retrase la iniciativa de esta Euro 7 de la reducción de emisiones y tal, que se retrase y le da un poquito de margen, le da un poquito de alivio financiero. Técnicamente, ¿cómo está Renault? Sí. No está mal. Tampoco es un título que digas, hombre, ahora mismo está para comprar. Pero yo creo que con estos beneficios que tiene y teniendo la precaución de establecer el stop de los mismos no por debajo de 37,50, a mí me parece una opción válida para seguir manteniendo, porque ahora mismo, y después del último retrocesito, porque no se puede decir retroceso, tiene toda la pinta de querer completar el recorrido hasta la zona de 40,85. Por lo tanto, muy bien para aguantar con esa precaución para recoger beneficios, ¿no? Y el otro era Intel. Vamos a verlo. Bueno, es que fíjense lo que decimos siempre, no, es que hay que dar filtros adecuados para las rupturas de la resistencia, los soportes. Aquí se dieron. En Intel se dieron todos los condicionantes para pensar que eso era una ruptura y que sin solución de continuidad iba a hacer un recorrido como mínimo similar a la anchura del canal, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Ruptura en falso para abajo, de tal manera que ahora mismo está metido de nuevo en ese lateral que previamente tenía entre 32 y 37. ¿Qué se puede hacer? Ahora mismo nada. Vale. Ahora mismo nada. Porque el único nivel en el que se puede plantear comprar es llegando a 32 y solo si vemos que ahí reacciona al alza o ya por encima de 40. No, ahora mismo no merece la pena. Es uno de los que hay que descartar de momento. Venga, un audio más y te pregunto por algún valor en el que sí que podrías ver opción de comprar, mismo así muy rápidamente que lo menciones. Venga, último audio. Buenos días y muchas gracias por la ayuda. Una pregunta para don Roberto Moro. A ver qué le parece el entrar en Prosegur y si saben si hay algún motivo porque está teniendo una caída tan fuerte. Gracias. A ver, Prosegur, que hoy está subiendo un 0,80, pues también otro en el que no veo motivos para entrar. Desconozco el motivo de la caída que acumula, que desde luego lo lleva a tener una secuencia horrorosa, ¿no? Máximos y mínimos relativos decrecientes, y así desde luego se cae. Por lo tanto, el primer nivel que le confiere un cierto aspecto de neutralidad o cuya superación nos ha de pensar en algo ya de neutralidad es la zona de 3,58. 1,58. Mientras tanto, y pese al rebotito de hoy, a mi entender sigue abocado a buscar el enorme soporte que tiene en la zona de 1,44. Vale. Oye, ¿en qué valores estarías ahora mismo, Roberto? Mira que bien Solaria y Celnex. Celnex un 4% hoy como... ¿Estarías en un Celnex, en un Solaria, dentro de la bolsa española? Ha vendido una participación, el 49% de sus filiales en Suecia y Dinamarca, 730 millones. Y oye, qué bien esto de hacer cajita, ¿eh? Sí, pero que vamos, en Solaria hasta que no supere la zona de 15, yo creo que hay que estarse quietos. En España, en el mercado español, ya digo, bueno, Iberdrola y BBVA tienen buena pinta. En el mercado europeo es que tampoco hay grandes cosas que me llamen la atención, y si tuviera que comprar, y digo con ese condicionante, si tuviera que comprar y alguien se plantea comprar, yo lo haría aquí, en Citigroup. Muy bien. Muy bien. Que nivelazo como soporte está rebotando. Vale. Bueno, pues hay opciones, hay donde picotear. Vamos a ver qué pasa a las 2:30 de la tarde, PCE Deflactor. Muy atentos. Roberto Moro, analista de Apta Negocios, www.robertomoro.com. Cuídate mucho, buen fin de semana, buena semana. A ver cómo arranca octubre. Lo analizamos el viernes contigo. Gracias, Roberto. Un abrazo. Ok, venga, un saludo para todos. Chao. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Tan, 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 tan.
La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Las claves de la semana. Cada semana aquí en Capital Intereconomía hacemos balance de los datos más importantes, pero también del tono, del sentimiento, de los flujos de dinero hacia unos activos o hacia otros activos, hacia unas regiones o hacia otras regiones. Y miramos también a los próximos días para poner el radar, las citas más destacadas e intentar anticiparnos y sobre todo entender los comportamientos del mercado. Lo hacemos con Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo Gil es economista y gestor profesional. Oye, esta semana ha sido semana de datos de inflación a uno y otro lado del Atlántico y aquí en Europa en varios países. Por ejemplo, ayer mismo en España vimos que la inflación volvía a las andadas en septiembre, escalando al 3,5%. También tuvimos cifras de inflación en Alemania, hoy en Francia, en la eurozona. Los va a publicar Eurostat, el dato adelantado del IPC. En general lo que estamos viendo es que la inflación es un animal, es un contrincante muy difícil de batir, ¿no? Sí, la verdad es que ya los bancos centrales, después del error que cometieron, llevan repitiendo muchas veces que llevar la inflación al 2% no va a ser tarea fácil. Es mucho más fácil el primer tramo, cuando está muy excedida en cuanto a niveles, pero cuando te vas acercando ya a esa cota del 2%, las cosas no son tan sencillas. Ahora mismo hemos tenido un periodo en el que nos ha beneficiado muchísimo el desplome del precio del petróleo que hubo durante los primeros meses del año y la bajada del gas, y veíamos cómo la inflación general, pues incluso en España, llegó a acercarse a ese 2% en tasa interanual. Pero en cuanto ha empezado a repuntar el precio del petróleo, pues ya vemos cuál es la tendencia, ya no tenemos ese efecto base estadístico que nos ayuda y probablemente la inflación general en España se va a aproximar al 5% de aquí a fin de año. Lo que sí tendremos es probablemente mejorías todavía en la inflación subyacente que no computa ni alimentos ni energía. ¿Por qué este objetivo del 2% de los bancos centrales? Que es lo que se preguntan muchos. Porque al final una inflación resistente, viene el invierno, los precios de la energía pueden seguir tensionándose, ya lo estamos viendo con el precio del petróleo que vuelve a las andadas mirando de reojo los $100. ¿Por qué los bancos centrales son tan exigentes con ese 2%? Bueno, llevan con esa métrica como un crecimiento del precio de bienes y servicios idílico, ¿no? Que mostraría un poco,
Para que te hagas una idea, cuando hay una deflación, que es justamente lo contrario, cuando no hay inflación en la economía, hay como menos prisa por gastar, ¿no? Si tú crees que los precios van a estar más bajos o igual el año que viene, ¿qué prisa tengo? Puedo posponer mi consumo. Y eso ralentiza la economía. Cuando tú tienes la sensación de que las cosas suben de precio de forma paulatina, no exageradamente, pues realizas el consumo cuando consideras que tienes que hacerlo y no retrasas las decisiones. El problema es que se te vaya de las manos y suba muchísimo, ¿no? Porque eso ya empieza a impactar en las presiones salariales, en los beneficios empresariales, en el propio consumo de los ciudadanos. La cifra mágica del 2% es algo que yo tampoco he entendido nunca, porque cuando estábamos al 1% de inflación me parecía tan buena como el 2%. De hecho, me parecía incluso mejor. Es mala la deflación, evidentemente, pero buscar un objetivo como tal es ridículo. Y, de hecho, antes no buscábamos un objetivo. Cuando nació la métrica del 2% era un límite. No queremos que la inflación supere el 2%. No había que llevar la inflación al 2%. Esto fue una artimaña de los bancos centrales para justificar estímulos monetarios sin precedentes como los que vivimos la década anterior en esa búsqueda del 2%. Yo creo que fue un error y simplemente se utilizó pues para seguir estimulando las economías. Ahora estamos pagando el precio, claro. Ahí los bancos centrales tienen que hilar muy fino porque tienen que derribar a la inflación sin hacerle demasiado daño al crecimiento. Hemos tenido datos de crecimiento económico en Estados Unidos. A primera vista son buenos, pero hay una pequeña alarma que es el consumo que empieza a desfallecer. Sí, la situación de Estados Unidos es relativamente buena porque están consiguiendo mantener tasas de crecimiento ligeramente por encima del 2%, el último trimestre fue 2,1%, y a la vez que la inflación vaya remitiendo. Lo que pasa es que también en Estados Unidos se publica el dato del PCE hoy, va a ser muy importante. Es probable que ocurra lo mismo que ha pasado en Europa o en el caso de España, que tenemos una inflación general que ya no remite más, sino que empieza a repuntar por el precio del petróleo y que lo que va a seguir remitiendo a la baja en tasa interanual es la subyacente. Pero al menos tienen esa parte del crecimiento estable. ¿Cuál es la gran duda? Que probablemente no hemos visto más que el impacto del primer 1,5 de tipos de interés en la economía. Queda por ver todo el efecto retardado de la segunda parte de las subidas de tasas y ya hemos visto cómo el consumo, tal y como indicas, ha salido muy por debajo de lo previsto. 0,8 respecto a 1,7 es un fallo en el cálculo de los analistas enorme. En Europa no tenemos ni esa ventaja. Es que en Europa no estamos creciendo ya. Por tanto, como tengamos un efecto retardado de lo que ha hecho Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, la probabilidad de que nos cueste una recesión relativamente severa es una probabilidad muy alta. Tenemos también en Estados Unidos este fin de semana una fecha clave, TikTok, que es el posible cierre del gobierno. Esto no es la primera vez, parece que vivimos con el Día de la Marmota, siempre que viene el lobo y nunca pasa nada. ¿El mercado cuenta con ello, con que no va a pasar absolutamente nada? Bueno, hay una pequeña diferencia con lo que vivimos en el mes de mayo, ¿no? Cuando no se ponían de acuerdo en ampliar el techo de deuda y en ese caso teníamos el riesgo de que hubiese un default, un impago de la deuda de Estados Unidos que tienen los acreedores. En este caso estamos hablando de un cierre del gobierno federal, que es un poco distinto porque Biden ya publicó y firmó una ley que se llamaba Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023 para posponer la suspensión de ese pago de deuda pública hasta 2025. Entonces salvan un poco el miedo al default, pero eso no quita para que pudiese haber un cierre del gobierno, lo cual implicaría que muchos de los trabajadores o funcionarios del gobierno estadounidense se irían a su casa y dejarían de cobrar. Solamente se irían trabajando sin cobrar lo que llaman servicios esenciales, pues bomberos, militares, policías, este tipo de cosas. Pero el resto de funcionarios tendrían la obligación de mandarlos a sus casas en espera de que se aprobase. Desde 1975 ha habido 21 ocasiones en las que se ha cerrado el gobierno y la más larga duró 37 días. Toma ya. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? A ver qué pasa. Luego, fuera de lo que es Europa y fuera de lo que es de Estados Unidos, hay dos focos importantes. Uno es Japón y el otro es China. Por la parte de Japón, hemos tenido una fuerte caída de la producción industrial, que ahí es lucecita roja, pero tenemos otra, ya casi verde, no sé si verde oscuro, que es el consumo, que está aguantando.
Sí, en Japón se está viendo una cosa que no se veía hace tiempo y es ese consumo mucho más sólido de lo que nos tienen acostumbrados. Hablamos ahora de incrementos en tasa interanual del 7%. Se ha repetido el dato del mes anterior y en parte está ligado a que tampoco están acostumbrados a tener inflaciones de más de un 3% y se genera ese deseo por consumir cuando vivían en un entorno deflacionista antes que casi invitaba a no hacer nada y posponer las compras, ¿no? Pero por el lado de la producción industrial el dato ha salido muy negativo, menos 3,8%, veníamos de un menos 2,3%. En Japón parece que la parte de manufactura sí empieza a lo mejor a notar un poco la presión que se está ejerciendo por el lado del coste de la producción y luego está encareciéndose muy lentamente y de muy poco en poco, pero es que no están acostumbrados el coste de financiación a largo plazo, porque como dejaron que el 10 años pudiese rotar hasta el 1%, ya va por cotas de 0,75%. Es un coste de financiación que, siendo aún así muy bajo, es que antes era negativo. Y esto se está viendo en todo el mundo. Estamos viendo cómo sube el coste de financiación en España a 10 años, en Italia, en Estados Unidos. Por tanto, esa presión creciente es como un viento de cola que tarde o temprano nos va a hacer daño a nivel económico. Y luego, el consumo es clave en Japón, pero también en China, y justo esta semana, porque va a ser una semana de vacaciones, empezaban justo hoy, hasta se tiran más de una semana larga, y va a ser muy importante el ver lo que gastan los chinos, ¿no?, dentro del país, en ocio, en viajes, en todo, ¿no? Eso va a ser un termómetro muy destacado de ver cómo va a ir el PIB en el futuro más cercano. Sí, esta semana de oro que llaman en China, que como bien dices, pues es un periodo vacacional largo, se puede utilizar un poco como usamos el Black Friday en Estados Unidos, ¿no?, para ver las ventas online que se producen, te da un poco el pulso de cómo está el consumidor realmente. El último dato de consumo no fue malo en China, repuntó más de lo que esperaban los analistas y este va a ser un momento clave, ¿no?, para ver cuánta movilidad hay dentro de China, cuánta gente viaja, cuánta gente gasta y si gasta no solamente en números sino en importe en yuanes, ¿no?, para compararlo con otros años. Eso nos va a dar una indicación, porque una de las grandes preocupaciones que tiene ahora mismo el mundo es si China va a tener crecimientos cada vez más débiles y no va a cumplir con esa cuota del 5,5% que teníamos previsto a principios de este año. Por lo cual yo creo que la semana próxima habrá que analizar muy en detalle lo que ha ocurrido en China porque va a ser muy relevante. Y luego, si empezamos hablando de la inflación, uno de los temores que tenemos respecto a la inflación es el precio del petróleo, que en muy poco tiempo ha escalado 80, 85, 90 y pocos dólares, pero ya hay muchos bancos de inversión que lo están viendo en los $100. Dicen que una vez que ha cogido carrerilla no hay quien lo pare. Y ojo, porque viene el invierno. ¿Cómo ves la evolución del petróleo? Bueno, aquí hay dos factores. Siempre decimos que el precio de las materias primas es producto de la demanda y la oferta. En el caso del crudo es todavía más claro. El movimiento que hicieron tanto la OPEP como aquellos países que componen lo que llamamos la OPEP+, que son los que siguen un poco las directrices que se toman en el cártel, decidieron recortar la producción. Hay una, digamos, no digo un complot, pero sí un entendimiento máximo entre en este momento Arabia Saudí y Rusia, que son los mayores productores al margen de Estados Unidos, y decidieron alargar el recorte de producción hasta finales de este año. Se estima que van a generar un déficit de petróleo de aproximadamente 3 millones de barriles diarios y eso está generando este pulso entre Estados Unidos, que suelta su reserva estratégica al mercado a fin de bajar el precio, y los mayores productores del mundo que están haciendo justo lo contrario. La batalla la está ganando la OPEP+, evidentemente. Estados Unidos ahora tiene las reservas estratégicas en niveles críticos de año 1984 más o menos, y el miedo es que tenga que reponer parte de lo que vendió a precios más altos. De ser así, de tener un gran vendedor en el mercado como es Estados Unidos, cambiaría el papel y se convertiría en un comprador obligado, y eso podría, como bien dices, pues hacer que el precio del petróleo pues se fuese hacia la cota de los $100 o incluso más. Solo cambiaría esta situación el hecho de que si alcanzamos cotas suficientemente altas, pues Arabia Saudí, que estaba haciendo un recorte extraordinario de producción, decida pararlo, ¿no? Y vuelva a equilibrar un poco las fuerzas. Pero todo apunta a que eso va a ser uno de los grandes problemas para contener la inflación general en el mundo,
y a lo mejor algo que haga cambiar el discurso de los bancos centrales de aquí a fin de año. Aparte de todos estos datos, que son la macro, las referencias importantes, petróleo, consumo, inflación, cierre del gobierno en Estados Unidos, ¿tú cómo ves el sentimiento, el tono del mercado, Pablo? A ver, hace un mes, yo estas cosas las comento mucho en la newsletter que hago, ¿no? Y yo decía, septiembre pues, estadísticamente es el peor mes del año. Merece la pena ser prudente. Hemos visto un comportamiento muy acelerado, sobre todo concentrado en pocos valores, que eran los famosos 7 magníficos de Estados Unidos, que se benefician o se supone que se van a beneficiar al máximo de la nueva revolución tecnológica que es la inteligencia artificial. Protegerse en septiembre tenía sentido. De hecho, hemos tenido un septiembre o estamos teniendo un septiembre que es muy, muy malo. Pero también hay que ser consciente de que normalmente octubre, noviembre y diciembre, estadísticamente y desde una perspectiva cíclica, es un trimestre bastante bueno para estar posicionado, comprado en bolsa. No quiere decir que las estadísticas se cumplan siempre, pero sí merece la pena comentarlo, ¿no? Es decir, tal vez buscar ese suelo, si finalmente ese cierre del gobierno no se da, si de repente descubrimos que los datos en China no son tan malos como se preveían después de esta semana de vacaciones, tal vez se cree un clima que con un sentimiento muy negativo que se ha producido este mes a raíz de las caídas de la bolsa, pues pueda ser el combustible que hace falta para recuperar buena parte del terreno de aquí a finales de año. Yo creo que el gran problema se está cociendo a fuego lento, no creo que sea ya. Estamos viendo todavía datos de crecimiento muy potentes en Estados Unidos, pero cuanto más suba el coste de financiación, nadie debe olvidar que eso es algo peligrosísimo para el crecimiento económico y, como digo, mientras siga la restricción monetaria, mientras siga la retirada de liquidez, no hay que abandonar la idea de que nos enfrentamos muy probablemente a un 2024 que ya es malo para Europa, porque ya es malo como estamos, pero que se podría unir a ello tanto Estados Unidos como Japón. Uh-huh. Y luego, los flujos, porque hablando yo con gestoras internacionales de fondos de inversión me dicen, sí, la bolsa está subiendo, tú ves los índices y están en verde y algunos con doble dígito, pero entró dinero sobre todo los 3 primeros meses de este año y luego para un total. ¿Esto es así? Bueno, cuando ves que la bolsa sigue subiendo, dinero tiene que estar entrando, ¿de acuerdo? O sea, esto es un tema... Si no hay más compras que ventas, esto no sube, es así de sencillo. Uh-huh. Con lo cual, es verdad que el flujo de compra se ha reducido, pero sobre todo está ultra concentrado en 7 nombres. Es decir, ahora mismo lo que ocurre es que cuando miras dónde está el posicionamiento de las grandes gestoras, hay una apetencia por la IA a muerte y pesan tanto. Date cuenta que los 7 valores estos que estamos hablando, de los Nvidias, de los Meta, de los Apple, de los Amazon, de los Google, de los Microsoft, solamente estos 7 valores son ya prácticamente el 30% del S&P 500. 7 valores respecto a 500 compañías ya representan el 30%, pero todavía más impactante. En el MSCI mundial, uno que llamamos ACWI, que recoge incluso mercados emergentes, estos 7 valores pesan tanto que superan el peso de Japón, Francia, Reino Unido y China en ese índice. Por tanto, el S&P 500, si los 7 valores pesasen todos lo mismo, o sea, si hiciésemos un índice equiponderado que decimos, el S&P 500 estaba ayer en negativo en el año. Eso te da una idea del impacto tan brutal que hay. Yo te diría que hay un flujo continuo hacia estas compañías, probablemente mucho menor flujo hacia índices más globales. ¿Y podría ser que estuviera entrando el dinero solo en ETFs más que en lo que es gestión activa? Sí, esa es una tendencia que desde el año 2009 llevamos viendo sistemáticamente, ¿no? La gente, en la medida en que no hay riesgo latente que te dé la sensación de que puedes perder la mitad de tu dinero, cosa que no ha ocurrido desde el año 2009 en ningún índice, la gente se refugia en los ETFs porque tienen menor comisión y replican perfectamente lo que hace el índice. Mientras que la gestión activa, como gestiona el riesgo, nunca puede competir con el retorno que te va a dar un índice, ¿no? Y eso, en un ambiente como el que tenemos de que el riesgo no importa, para eso están los bancos centrales, para sacarnos del hoyo si hay un problema, se ha convertido en una tendencia, ¿no? Más gestión pasiva que gestión activa. Muy bien, pues Pablo Gil,
Muchísimas gracias por el análisis y los datos y las referencias para la próxima semana y sobre todo por esta dosis de educación financiera que nos das todos los viernes y más importante que es ahora porque estamos a punto de celebrar el Día de la Educación Financiera. Va a ser el próximo lunes. Oye, Pablo, para terminar, aprovechando que va a ser el Día de la Educación Financiera, ¿qué nota nos pondrías a los españoles en educación financiera? Yo creo que está mejorando, gracias a Dios, en los últimos años está mejorando mucho. Cada vez hay más interés por saber qué pasa, cómo se gestiona por cuenta propia. Creo que vamos por el buen camino. Queda muchísimo por hacer, pero comparado con hace 10 años, pues yo creo que hemos dado un cambio, ¿no? Y si seguimos por esta vía, probablemente llegaremos a enseñar esto en los colegios de forma correcta, que es lo que hay que hacer, no convertirlo en una asignatura para cuando tenemos 30, 35, 40 años, sino aprenderlo antes de empezar a ganar nuestro primer salario. Yo creo que vamos por buen camino, pero no hay que aflojar. Bueno, progresa adecuadamente, pero necesita mejorar. Pablo Gil, economista y gestor profesional. Gracias, cuídate, adiós. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Pocas cosas nos resultan tan cotidianas como el dinero. Cuando miramos estos pequeños rectángulos de papel tintado, estas monedas de metal que llevamos en el bolsillo y cada vez llevamos menos, no solemos ser conscientes de que estamos observando uno de los pilares sobre los que se levanta nuestra civilización. El dinero actual es el producto de 10.000 años de evolución. Es una institución que ha acompañado al ser humano desde tiempos tan antiguos que casi nada sabemos de ellos. Hoy vamos a recorrer la historia, la odisea del dinero. ¿Con quién? Con Ignacio Moncada, que es autor de esta pequeña joyita que se llama La Odisea del Dinero. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Oye, y enhorabuena, porque yo soy una gran admiradora, como digo, de los plumillas. Muchas gracias. Sí, porque ¿cuántas horas le has echado? ¿Cuántos años le has echado? Pues el problema es que yo tengo un trabajo que no es escribir libros, entonces tengo que escribirlos cuando no estoy trabajando y cuando los niños además están durmiendo, así que he echado
un año y medio aproximadamente escribiendo, pues de 10, 11 de la noche a 2 de la mañana aproximadamente. Así que las robadoras de sueño, y luego además después de escribir tuviste que recortar, ¿no? Porque te emocionaste y te viniste arriba escribiendo numerosas hojas. Originalmente me pidieron aproximadamente 200 páginas y al cabo del año pues presenté al editor aproximadamente 450 y me dijo que había que cortar. Así que luego me pasé medio año recortando y puliendo el texto y lo hemos dejado en 300. Uh-huh. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra? Bueno, pues es una historia del dinero que va de la mano de la historia de la humanidad. Bueno, que empiezas con agricultores y empiezas con ganaderos, ¿no? Efectivamente, bueno, incluso empieza un poco antes, porque antes de haber agricultores y ganaderos había pues el Paleolítico, que es lo que he titulado Un mundo sin dinero. ¿Cómo funciona un mundo sin dinero? Cuando aparecen los agricultores y ganaderos, cuando aparece la revolución neolítica y empiezan a consolidarse pues algunas economías pequeñas basadas en la agricultura y la ganadería, empieza a surgir pues la necesidad de intercambiar y surge el dinero, que originalmente eran bienes pues como el grano, las cabezas de ganado o conchas, que se utilizaban para realizar los intercambios. Y las historia y economía. Efectivamente, el libro es la trama del libro es la historia del ser humano y la historia del dinero, pero intentando que el lector no se dé mucha cuenta, voy soltando gotitas de teoría que sirven un poco de gafas o de anteojos para ir explicando, para ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo en cada momento, ¿no? Porque en algunas ocasiones las civilizaciones parecen estables y el dinero funciona bien, y en otras ocasiones pues se producen eventos de hiperinflación y las civilizaciones colapsan. Entonces he intentado dosificar mucho la teoría para que pues un libro divulgativo que aspira pues a llegar al gran público y a gente que no tiene por qué ser experta en dinero y en teoría monetaria, pero sí intentar dar esas explicaciones para que se pueda entender bien esa trama. Claro, es historia, es economía y también es el desarrollo de la sociedad, ¿no? Efectivamente, la sociedad actual no podría entenderse sin entender la división del trabajo, y la división del trabajo es imposible sin el dinero. Antes de que existiera el dinero, el ser humano vivía en sociedades de autoconsumo. Cada uno consumía aquello que producía y lo que no pudiera producir pues no se consumía. Entonces, hasta que no llega el dinero, no se pueden empezar a realizar intercambios y, por tanto, no se puede empezar a dividir el trabajo. Y a medida que eso ha ido evolucionando nuestra sociedad. Hay un capítulo que especialmente me ha gustado, que es el origen de los bancos. Qué importante es conocer el origen y la evolución del sector bancario para comprender dónde estamos hoy, ¿no? Muy importante. El dinero podemos dividirlo en dos partes. Uno es dinero que no depende de nadie más, que típicamente pues era el oro, la plata, las monedas. Y luego está el dinero bancario, que son realmente derechos de cobro de dinero, pero que utilizamos y se ha utilizado históricamente como medios de intercambio también. En el siglo XIX el famoso patrón oro realmente era una época en la que la mayoría de los intercambios no se realizaban con oro, sino con billetes de bancos, o billetes del Banco de Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, y con transferencias de depósitos, que es lo que utilizamos hoy en día. Le dedicas también otro capítulo al patrón oro y cuentas que el patrón oro clásico inglés es considerado muchas veces el mejor sistema monetario de la historia. Cuéntame por qué. Muchas veces se considera el mejor sistema monetario de la historia porque fue una época de muchísima estabilidad en cuanto a precios y monetaria, y una gran revolución económica, la revolución industrial. Pero, por otro lado, yo lo que decía ahí es que aunque mucha gente considera al patrón oro clásico inglés el mejor sistema de la historia, realmente podían mirar un poco más al norte, donde estaba Escocia, y tenían un sistema que era parecido pero funcionaba mucho mejor. Por ejemplo, en Inglaterra pues recurrentemente había crisis económicas y, por ejemplo, la banca escocesa era mucho más sólida. El sistema de Escocia se llamaba el sistema de banca libre. Y también le dedicas otra ventanita a mirar al futuro, ¿no? Siempre existirá un mundo sin dinero, ¿no? Lo que pasa es que será dinero virtual, que ya lo es, ¿no? Porque tenemos anotaciones en cuenta realmente. Sí, en el último capítulo pues hay un vistazo hacia el futuro, pues que vemos que puede ir en dos direcciones. Por un lado, lo que pretenden los bancos centrales y los gobiernos, que es abolir básicamente el dinero físico y que todos nos manejemos con dinero digital, los famosos Central Bank Digital Currencies.
pero por otro lado, en la sociedad, digamos, civil, en el sector privado, se está produciendo también una revolución, que es la revolución de las criptomonedas y Bitcoin. Y entonces, pues ahora mismo hay una pugna entre esos dos mundos. Prólogo de Juan Ramón Rayo. Esto es todo un lujo y un honor tenerle ahí. Es un lujo, un honor y una maravilla, porque le tengo mucho aprecio personal y profesional y académico. Pues Ignacio Moncada, La Odisea del Dinero. Gracias por esta joyita. Muchas un abrazo. Gracias, Susana. Enhorabuena. Gracias. Mi máxima admiración. Gracias. Gracias. Qué bien te viene el Corte Inglés, porque vuelve la financiación total. Qué bien te viene para tus compras en deportes, electrónica deportiva, tu nueva bici, la máquina de fitness, la pala de pádel. Qué bien te viene la financiación total para todo lo que te gusta y para lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes, puericultura y mucho más. Financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene para el otoño. Hasta el miércoles 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.